Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos otra vez al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Usted, como yo, somos contribuyentes y tenemos la obligación de hacer nuestras aportaciones al gobierno para que pueda existir un presupuesto, recurso que será utilizado para la prestación de los servicios públicos que recibimos todos los días. Sin embargo, hay un tema importante que tratar en torno al presupuesto. Deben existir pautas fundamentales para la formulación o creación del mismo. Y para detallar este tema, hoy saludamos en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, a la contadora Sandra Saray Martínez Munguía, quien nos hablará de este tema. ¿Cómo está, contadora? Bienvenida. Muchas gracias por la charla. Gracias, Víctor. Gracias al colegio también por la invitación y a todos los que nos escuchan con este tema tan interesante, ¿no? Que el día de hoy se va a tratar, que es pues el presupuesto en gobierno, ¿no? De alguna manera, este documento donde pues no solamente es integrar números, Hacer cuentas. Hacer cuentas. Sí, como dicen, vamos a hacer cuentas, vamos a colocar números y a gastarlo, ¿no? Así es. No se trata de eso, es prácticamente ese documento en el gobierno donde formalmente se plasman responsabilidades y que, bueno, totalmente se funda en la Constitución, ¿no? El documento es normativo totalmente, ¿no? O sea, además de que, pues, nos ayuda a todos los ciudadanos, porque, digámoslo de esta manera, los ciudadanos necesitamos conocer en qué está gastando el gobierno, ¿no? No nada más es, pues, encontrarnos, ver que ya están gastando, que estamos recibiendo servicios, bienes, sino que también necesitamos esa rendición de cuentas. Y este documento normativo que el gobierno elabora, pues prácticamente nos va a mostrar todo eso. Y podemos decir, ¿en qué consiste o qué me va a mostrar este documento? Exacto. ¿No? Si yo soy un ciudadano y digo, ¿qué me va a mostrar este documento? O simplemente quiero saber cómo es que está gastando el gobierno, principalmente, ¿no? Y es cuando nosotros lo aterrizamos en un documento que vamos a encontrar ingresos y egresos. Lo que entra y lo que sale. Lo que entra y lo que sale perfectamente. Y entonces es presupuesto de ingresos, porque de ahí partimos para poder crear el presupuesto de egresos, ¿sí? Que en algún momento hemos notado y hemos visto que partimos del de egresos para poder estimar el ingreso y realmente no. Es, digamos, el establecimiento de las obligaciones. Yo, gobierno, tengo una base gravable que son mis ciudadanos a los que les voy a pedir dinero por tales o cuales condiciones que les voy a ofrecer. Si tienen vehículos, si tienen propiedades, si manejan algún tipo de negocio, y con base en esa numeralia de personas que tengo, voy a decir, de todos estos miles o millones, voy a reunir tanto recurso, dinero que voy a administrar y luego lo voy a devolver en la prestación de servicios. Es correcto, así es. Y más que nada, la ley de ingresos es la que le va a ayudar al gobierno a generar el documento donde de manera normativa y legal voy a efectuar la recaudación de todas las contribuciones. Porque recordemos que todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir al gasto. Lo menciona nuestra Constitución. Recordemos, Víctor, que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que son obligaciones de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la federación, del estado, del municipio o del lugar en que residan de manera proporcional y equitativa. Lo que decíamos, ¿cierto? Sí. Entonces, esa contribución que hacemos todos los ciudadanos es donde se plasma en un documento que se llama Ley de Ingresos cómo los puedo recaudar. O cómo puedo percibir todas esas contribuciones de los ciudadanos, porque no es nada más págame un predial 10 pesos. No, claro que hay una regla, hay una norma en base a qué te voy a cobrar 10 pesos. Es porque tienes un terreno de tantos metros cuadrados y entonces viene el cobro, ¿no? Lo tienes en la residencia del municipio o lo va a cobrar, bueno, en este caso el predial nada más lo cobra el municipio, pero pues prácticamente cada municipio también tiene su propia ley de ingresos porque tiene su propia cuota de cobro, ¿no? Y además hay niveles, ¿no? Es un impuesto el que cobra el municipio, otro el que cobra el estado y otro el que cobra la federación. Eso, así es. Entonces, todas estas cuotas se plasman en este documento que es la ley de ingresos, ¿no? Y prácticamente a los ciudadanos nos va a apoyar en saber qué van a contribuir.
¿no? Y después digamos, bueno, es que esta ley de ingresos me va a ayudar a recaudar, entonces voy a mostrar esa estimación de ingresos, porque al final el cálculo de determinar cuánto voy a recaudar es en base a una estimación. Así es. Si bien a lo mejor ya hay cuotas, ya hay tarifas, pues al final no sabemos exactamente, o al menos el gobierno no sabe exactamente cuánto va a recaudar. Sin embargo, pues hace una estimación con la finalidad de proyectar sus egresos, ¿no? Porque no puedo decir que voy a gastar $1,000,000 cuando realmente tal vez ni los voy a recaudar. Exacto. Tienes que tener primero certeza de lo que vas a obtener. Al menos la estimación. La certeza la vamos a tener en la operación conforme se vaya operando este cobro. Pero al final, pues yo tengo que estimarlo, ¿no? Remitiéndonos a la Constitución, veo que, por ejemplo, existe también la obligación de transparentar ese gasto, es decir, que sean esos recursos administrados de manera eficaz y eficiente. ¿Por qué y cómo? Ok. De la misma manera, nuestra Constitución nos establece en el artículo 134 que todos los recursos económicos disponibles para los gobiernos federales, estatales y municipales deberán de ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, todos estos principios que los vamos a encontrar en la normatividad, con el fin de cumplir con los objetivos asignados. ¿Y cuáles son los objetivos? Conforme se vaya dando el ejercicio del año y vayan generando necesidades de los ciudadanos, no. Todo debe de ser a través de una planeación. Por esa razón es que la planeación es fundamental antes de distribuir esos recursos que ya estoy recaudando en un presupuesto de egresos. Entonces es importante primero planear. ¿Qué voy a planear? ¿En qué voy a gastar, no? La planeación es justo ya la creación y desarrollo de la famosa ley de ingresos, ¿o no? No, la planeación viene en qué voy a gastar. Okay. Digo, también se tiene que planear en cómo voy a recaudar. Pero una vez que yo ya tengo mi ley de ingresos, ya estoy en la estimación de los ingresos, ahora tengo que planear que todos esos recursos de los ciudadanos los voy a destinar a un fin. Algo importante, ¿cómo podemos comparar el presupuesto gubernamental contra el presupuesto del sector privado, de una empresa, un gran corporativo? ¿Hay diferencias? Sí, totalmente. Y siempre lo he pensado porque también he tenido la experiencia de trabajar con el sector privado y en gobierno tenemos una gran bondad de manejar estos documentos tanto en una ley de ingresos como en un presupuesto de egresos, porque el gobierno a través de esta iniciativa que tiene de hacer sus presupuestos ordena las finanzas y mejora la eficiencia de los recursos administrativos. A diferencia del sector privado, que no siempre sigue un ejercicio presupuestal y puede gastar según decida su asamblea, que es normalmente lo que sucede en el sector privado. Claro. ¿No? En este caso, el gobierno, pues al contar con esta normatividad, le permite rendir cuentas sobre el uso de los recursos a toda la ciudadanía, ¿no? Esto incluye informar sobre el impacto que tuvo cada programa social de cualquier tipo de programa, ya sea de salud, de educación, en todos de los empleo, sectores. en todos los sectores, ¿no? Y otros programas que pueden llegar a beneficiar a la población. En la parte del sector privado, pues sí tienen estándares. No manejan un presupuesto, aunque siguen un estándar como un ISO 9000. Y bueno, al final ellos solo le rinden a sus socios después de cumplir obligaciones fiscales. Por eso es que creo que el gobierno tiene esta bondad de generar tanto su ley de ingresos como su presupuesto de egresos para rendirle cuentas a la ciudadanía, porque los recursos, yo siempre lo he dicho en tema de gobierno, los recursos o las contribuciones de los ciudadanos no son del gobierno. El gobierno es un administrador de los recursos de los ciudadanos, por lo tanto tiene que velar por las buenas finanzas y hacerlo llegar a los ciudadanos a través de todas las necesidades, problemas que existen en el país, ¿no? Para hacerlo más entendible, ¿qué diferencia habría ahora, ya que se ha comparado con el sector empresarial, con las finanzas de la casa? ¿Hay manera de también hacer un símil? Totalmente, sí. Mira, en el caso de las finanzas en casa, y me ha tocado la experiencia a veces de explicarlo cuando doy mis temas o clases aquí mismo en el colegio sobre presupuesto, y yo siempre les doy el tema de las finanzas en casa no están tan alejadas a las finanzas de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque de la misma manera que sucede en nuestra vida diaria, un presupuesto familiar realista es planeado según el ingreso de sus integrantes. Si trabaja el esposo, la esposa y a lo mejor un hijo. Es correcto. Bien. Entonces, y para tener certeza de que contaremos con el dinero necesario para pagar nuestros adeudos, hay que planear todos esos gastos cotidianos y mantener un ahorro. Es decir, ya sé cuánto ganamos entre todos, ahora hasta dónde puedo gastar, pero de eso tengo que separar algo para tener para cualquier imprevisto. Para cualquier imprevisto. Lo mismo sucede en gobierno. Ellos tienen que hacer
hacer esta recaudación de contribuciones a través de esta ley y a su vez en el presupuesto de egreso por medio de una planeación hacen esos gastos de manera responsable porque no pueden gastar más de lo que van a recaudar. En el caso de la familia que decíamos, contadora, se habla de lo que ganan los integrantes, pero ¿de dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? Por medio de la ley de ingresos se establecen todo este listado de contribuciones que los ciudadanos debemos de realizar, que puede ser derechos, impuestos, aprovechamientos. En tema de las dependencias que ya se dedican a brindar los servicios, pues reciben las transferencias, que a su vez ya se convierten en participaciones federales, estatales, ¿no? Pero es como el gobierno se provee de esos ingresos para poder hacer frente a los egresos. En el caso de la casa es con lo que, no sé, mi trabajo. Si rento, si tengo un pequeño negocio, si rento, no sé, una terraza de fiestas, por ejemplo. Totalmente, sí. Todo aquel ingreso, ya sea por su propio empleo, sueldo, o sea, en este caso algún sueldo, o como tú bien lo decías, la renta de algún local, una casa, algún otro negocio que puedan llegar a tener que le prevea de recursos, pues todo eso se tiene que administrar también. Por eso es que se asimila también a el presupuesto que tenemos en casa. Sin olvidar que tenemos los imponderables como los servicios, electricidad, agua, luz, gas, teléfonos. Cosas que no las podemos dejar de pagar, ¿no? Así es. Sin embargo, a lo mejor yo puedo dejar de pagar la TV o el cable de la TV para poderle hacer frente al tema de salud, ¿no? Lo mismo hace gobierno. A veces tiene que recortar ciertos programas en la planeación, decir, tengo que recortar este programa, lo vivimos en tema de COVID, tuvieron que recortar muchos programas porque tuvieron una contingencia sanitaria, entonces dijeron, pues hay que hacer frente a algo que no lo teníamos proyectado para gastar. Sin embargo, se está presentando y es una necesidad de salud. Por lo tanto, necesito recortar en todo el tema de planeación, replantear mi planeación y volver a desarrollar. Eso sucedió en el tema COVID. Recortar o reasignar presupuestalmente. Exacto, o reasignarlo, sí, que fue en este caso. Reasignaron y en algunos programas recortaron para ese presupuesto reasignarlo al programa de COVID, ¿no? En el caso de... Perfecto. Contadora, pues vamos a hacer una pausa en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, para de regreso, si te parece, hablar de qué es el presupuesto de egresos y cuál es su importancia. Ya hablamos de lo que se obtiene, cómo se reúne y para qué sirve. Ahora tenemos que exponer a nuestros escuchas lo que ya se tiene, cómo se gasta, en qué se gasta, cómo se vigila, cómo se administra y cómo se puede luego recuperar, ¿no? Porque este es un círculo además virtuoso. Virtuoso, así. Vamos entonces al corte comercial. Sí. Y regresamos. Gracias. Está usted en esta charla del podcast con la contadora Sandra Saraí Martínez Munguía. Acompáñenos a escuchar esto. Regresamos en breve. Colega contador, estudiante o profesional especializado. Si formas parte del área de cumplimiento, eres abogado corporativo, miembro de un comité de comunicación y control, o simplemente estás buscando certificarte ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de prevención de lavado de dinero, pon mucha atención. Ya están abiertas las inscripciones al Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Esta es una excelente oportunidad para prepararte de manera profesional y práctica, con un enfoque 100% actualizado. Ideal si estás por certificarte o si ya desempeñas funciones como oficial o representante de cumplimiento. Y lo mejor es que tenemos precios especiales para estudiantes y asociados del colegio. El diplomado inicia este 25 de julio. Si deseas más información o inscribirte, llama al 33 36 29 74 45. No dejes pasar esta oportunidad de actualizarte y fortalecer tu perfil profesional. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita al Diplomado en Tributación Internacional 2025, un programa esencial para contadores, abogados, consultores fiscales y profesionales que buscan dominar el marco fiscal internacional. Este diplomado, conformado por 22 módulos, tiene como objetivo proporcionarte herramientas que incrementarán tus habilidades en materia fiscal internacional, mediante el conocimiento de las disposiciones domésticas, su interacción con los tratados internacionales y su correcta interpretación. Todo ello aportará certeza y eficiencia a las operaciones en las que participes. Ya sea como asesor externo o como responsable en empresas multinacionales o nacionales con operaciones en el extranjero.
El Diplomado en Tributación Internacional 2025 inicia el viernes 25 de julio, en modalidad presencial o virtual. Llámanos al 33 36 29 74 45, reserva tu lugar a tiempo y amplía tu conocimiento en fiscalidad global de la mano de expertos de primer nivel. Regresamos pues a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando de las pautas fundamentales para la formulación del presupuesto gubernamental. Nos acompaña la contadora Sandra Saray Martínez Munguía y con ella estamos hablando en torno a este tema. Ya hablamos del presupuesto de ingresos, toca hablar de lo que es el presupuesto de egresos, es decir, ya tengo el recurso, ya sé dónde lo voy a obtener, ya más o menos estimé lo que voy a tener y ahora cómo me lo voy a gastar. La pregunta sería, ¿qué es el presupuesto de egresos y cuál es su importancia? Gracias, Víctor. Pues es prácticamente el documento oficial que especifica los gastos autorizados del propio gobierno, ¿no? Es donde vamos a establecer la planificación, vamos a establecer los programas, las bases para la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos, donde vamos a plasmar toda esta distribución económica de lo que ya los ciudadanos contribuyeron, ¿no? Uh-huh. Normalmente en su contenido se detallan los bienes y servicios que se ofrecerán para atender pues problemas públicos y todo esto en beneficio de la población, ¿no? Sí. Generalmente el presupuesto de egresos se presenta de manera detallado mediante clasificadores. Estos clasificadores son claves presupuestales que en su momento nos van a permitir conocer en qué se gasta, para qué gasto, quién gasta, de dónde provienen los recursos que estoy gastando, dónde está gastando, ¿no? Es importante, Víctor, mencionar que este documento respaldado por la Constitución, pues debe estar debidamente autorizado por los funcionarios facultados para que se pueda ejercer todo este recurso, ¿no? En este caso puede ser aprobado en el tema de la Federación por el Congreso de la Unión, a propuesta del Poder Ejecutivo, lo mismo en los estados, aprobado por el Congreso del Estado, y a su vez en los municipios, pues aprobado por su propio cabildo, ¿no? Que a través también del Congreso se hacen las aprobaciones. Es decir, que los cuerpos de gobierno establecen los análisis, discusiones y debates que llegan a la aprobación del presupuesto. Cuando hablas de claves, contadora, me hiciste recordar los que le llaman a veces imponderables. Por ejemplo, en el caso del gobierno del Estado, hoy en día ya tenemos un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, que quiere decir que año con año esa partida no va a cambiar, o si acaso incrementaría, pero no baja, ¿no? Es correcto. Entonces, esos recursos que en su momento se van a destinar para la Universidad de Guadalajara, pues prácticamente se proyectan a través de la planeación que ya tiene la propia universidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, son preponderantes y necesarios porque tienen un programa necesario, que es la educación, ¿no? Qué bueno que actualmente ya tenemos ese presupuesto constitucional para la universidad porque se está garantizando la educación de todos los ciudadanos. Que nos está cargando una necesidad prácticamente. Si lo pudiéramos establecer como en una especie de listado, ¿en qué se gasta? ¿Ya existen algunos conceptos predefinidos o van cambiando según la administración? Si llega otro equipo de gobierno, otro partido, ¿cambian los conceptos? ¿O hay generalidades en cuanto a los ramos salud, educación, servicios públicos? ¿Cómo se gasta? Pues, ¿cómo se decide en qué se gasta? De manera muy resumida, porque realmente el tema de saber cómo se gasta, pues uh-huh. es muy amplio, ¿no? Sí. Puntualmente, es decir, hay que planear en qué voy a gastar, qué programas voy a atender. Obviamente lo que hace el gobierno es recabar todas esas necesidades de los ciudadanos, atender todos esos problemas y asignarle recursos, ya sea para servicios personales, para materiales suministros, para servicios generales, para transferirle a las diferentes dependencias, para hacer inversiones, uh-huh. dependiendo del programa social que se esté echando a andar, es como de alguna manera se tiene que distribuir todo este presupuesto de egresos, ¿no? Y entonces es donde vamos a definir en qué vamos a gastar. Necesito atender el problema de educación, que en este caso ya es la Universidad de Guadalajara, entonces requiere personal académico, entonces voy a gastar en servicios personales, requieren de aulas académicas, entonces voy a tener que construir, en este caso, en bienes inmuebles, edificios. Entonces es donde se va a empezar a determinar
en qué se va a gastar. Y las claves presupuestales me van a ayudar para que los ciudadanos sepan en qué se puede gastar. Hablando de gasto, si bien no son, digamos, como tal bienes y servicios o productos o algo que vaya a beneficiar directamente a las personas, como por ejemplo patrullas, luminarias o maquinaria, se gasta en sueldos, ¿no? Totalmente. Se necesita gastar en sueldos. Que es la parte de los servicios personales. Uh-huh. Tenemos que tener el recurso humano para poder operar todos los programas sociales o todas las necesidades de los ciudadanos, pues se requiere contratar a personal, por lo tanto vamos a tener un gasto en servicios personales. Se requiere comprar servicios o bienes o la entrega de bienes o servicios, se requiere comprar todo, entonces vamos a tener lo que son materiales y suministros. En este caso requiero atender por medio de servicios algo que se le vaya a entregar a la ciudadanía, pues voy a tener servicios generales, ¿no? O simplemente los servicios básicos de cada dependencia. Requieren hacer su presupuesto anual y necesitan atender todos esos servicios básicos, sino cómo es que están operando las oficinas o cómo es que van a tener la atención telefónica con alguien. Pues hay que gastar en todos esos recursos, ¿no? Hablando de materiales y suministros, quiere decir que estamos hablando, por ejemplo, de una oficina, desde la impresora hasta el papel que se utiliza. Es correcto. Tinta para poder imprimir los textos que se requieren. Áreas operativas, estoy entendiendo bien. Entonces, por ejemplo, aseo público. Desde el camión, desde la escoba, desde los contenedores, desde los uniformes. ¿Vamos bien? Así es. Sobre todo no hay que olvidar, Víctor, que es importante que antes de yo gastar todos estos materiales o suministros, pues debí de haber planeado anualmente cuánto voy a necesitar para comprar papelería y poder operar mi programa durante todo el año. Cuánto voy a gastar. Una estimación realmente no es exacto porque también el gasto puede presentar contingencias. También los ingresos, o como lo mencionábamos anteriormente, los ingresos, también los gastos pueden presentar contingencias, de los cuales podemos tener un tema de inflación. Nosotros estimamos que los proveedores nos iban a brindar o proveer los servicios por medio de todas estas licitaciones y de momento, cuando ya estamos en el momento de la licitación, pues nos damos cuenta que los costos son más altos de lo que habíamos estimado cuando se realizó el presupuesto. Como cuando llegan los aranceles. Como cuando llegan los aranceles y nos damos cuenta que realmente el que todo esté exportado pues nos va a costar mucho más, ¿no? Entonces la inflación se va a disparar. Eso es una contingencia. Y también están otros que son pues inevitables, ¿no? Los servicios generales, es decir, lo que mi oficina o mi área de trabajo requiere para operar. Es correcto. Todos esos servicios básicos, luz, agua, materiales de limpieza, etc., ¿no? ¿El uso de la banca también se cuenta? Sí, uso de la banca. Sí, claro. En el caso, mira, realmente el uso de la banca, cuando todo el tema gobierno ya está operando los recursos y requieres del sistema financiero, pues hay convenios donde realmente a veces ya no nos cobran todas esas cuotas de intereses o por el uso de la banca te cobran. Realmente ya no, pero eso lo sabemos pues cuando estamos dentro de las dependencias gubernamentales, que realmente puedes hacer convenios y ya no hacer pagos sobre eso. Sin embargo, pues en el caso de que haya una dependencia que sí requiera pagar intereses o simplemente los usos de la banca, pues claro que suma al presupuesto de egresos. Hoy en día, por ejemplo, también el internet, ¿no? O las plataformas digitales que se requieren para ciertas operaciones, redes, servicio de internet, almacenamiento en la nube. Todo lo que tenga que ser el gasto preponderante para que todas las dependencias echen a andar sus programas. Porque al final todas las dependencias fueron creados con un fin. Realmente no son adornos. Realmente, si existe una dependencia es porque tiene que atender un programa social o un problema social. Hay algo también que me parece interesante, que es un concepto que poco se sabe ahora que comparamos el presupuesto de las empresas y de las casas, que son las transferencias de recursos. En esos casos, ¿cuándo ocurre? Mira, el tema de las transferencias ocurre cuando una dependencia no recauda propiamente algún impuesto, algo que venga en la ley de ingresos. Esa dependencia no se encarga, o sus objetivos no se encargan en recaudar. No tiene ingresos propios. Pero para poder operar requiere de recursos públicos. O sea, no puede estar operando así nomás de la nada. Con la bendición de Dios. Con la bendición de Dios. Claro que no. Para poder operar requiere que el propio gobierno, ya sea estatal, federal o municipal, le transfiera recursos. Porque al final esta dependencia fue creada para atender un programa social del propio gobierno en beneficio de la ciudadanía. ¿Hay inversiones en el gasto público, en el presupuesto de egresos? Totalmente. ¿De qué tipo? Puede ser de bienes, o sea, bienes muebles, ahí hay inversiones, puede ser inversiones bancarias, pueden ser inversiones en cuestión a... pues a lo mejor puede ser algún terreno, bienes inmuebles, que en este caso. Desde a incrementar el patrimonio de la entidad hasta fortalecerlo. Hasta fortalecerlo, totalmente. Esas son inversiones que todavía no se consideran gastos.
Ah, qué interesante. Todavía no se consideran gastos. Presupuestalmente sí es un flujo de dinero. Claro que tienes que desprender flujo, pero al final es una inversión que se va a quedar en el patrimonio de la entidad. En el momento en que se empieza a deteriorar, pues claro que es cuando vamos a determinar los gastos. Los que somos contadores sabemos perfectamente que en ese momento empieza el deterioro y empieza el gasto de los bienes patrimoniales, ¿no? Perfecto. Pero al final, pues al inicio estás invirtiendo, ¿no? Hablaste de la palabra mágica, contadora, gasto. Entonces, ¿en qué se gasta? Para sintetizar y acercándonos al final del podcast, ¿en qué se gasta entonces? Pues prácticamente se gasta en servicios personales, que es toda la contratación de personal. Se gasta en materiales y suministro, que son bienes consumibles, o sea, se consumen al momento. Servicios generales, que son todos los servicios básicos o la entrega de algún servicio que se le vaya a otorgar a la ciudadanía, ¿no? En el caso de transferencias, pues no es precisamente en ese momento un gasto, se lo estoy transfiriendo a otra dependencia para que a su vez ellos hagan ya sea el gasto de servicios personales, el de materiales, suministros o el de servicios generales. Para eso se los transfiero en atención a su objetivo, ¿no? De creación. Y en el caso de las inversiones, lo comentamos, es otro gasto, pero al final solamente es de flujo. Mi gasto se va a consumar en el momento en que comience el deterioro de los bienes patrimoniales. Para despedirnos, entonces, ¿alguna recomendación final para los entes públicos que tienen que elaborar sus presupuestos de ingresos y egresos? Que lo realicen con toda la responsabilidad, que el presupuesto tanto de la ley de ingresos como el del presupuesto de egresos sea con todos los principios de responsabilidad, de confiabilidad, todos estos principios que de alguna manera son fundamentales para que los ciudadanos confíen en el gobierno, que se están administrando sus contribuciones en el presupuesto. Y algo muy importante, un tema que te quiero tocar, que al día de hoy existe el presupuesto ciudadano. Y el presupuesto ciudadano no quiere decir que los ciudadanos decidan en qué gastar, sino que está en un lenguaje donde todos los ciudadanos pueden conocer en qué está gastando el gobierno, ¿no? En este caso, el gobierno tiene que rendirle cuentas a los ciudadanos. Ya lo dijimos, que es una bondad que no tiene el sector privado, que lo hace a través de su asamblea, sí, porque los recursos son de la empresa nada más. En este caso, los recursos son de los ciudadanos. Y esta bondad lo traduce en un presupuesto ciudadano que lo plasman en sus páginas de internet. Y si tú, Víctor, entras como un ciudadano, incluso entramos, vamos a ver de manera muy detallada, en un lenguaje muy entendible para que sepas en qué va a gastar el gobierno. Sí. Incluso aprueba su presupuesto y en ese momento tú ya lo conoces en el presupuesto ciudadano. En clave será imposible, ¿no? Entenderlo. Sí, si lo traducimos en clave, son muchos tecnicismos profesionales de contadores, pues los ciudadanos será imposible saber en qué están gastando, que las claves no lo muestran. Pero esas páginas que a lo mejor se los recomiendo a los ciudadanos que investiguen o que entren a las páginas, si ustedes googlean presupuesto ciudadano, se van a dar cuenta que van a encontrar una página muy amigable con interacción de imágenes y perfectamente vas a entender en qué está gastando el gobierno. Aquí la única recomendación que yo daría a los gobiernos es pues que sea un poquito más participativo, porque al final son las contribuciones de todos los ciudadanos, ¿no? Un poquito más participativo, que recauden todas esas contribuciones que los ciudadanos van a realizar, pero lo destinen en el presupuesto de egresos de una manera más participativa, porque a veces pues no conocen cuáles son las necesidades de los ciudadanos. Realmente yo sé que el presupuesto no va a alcanzar a cubrir todos los problemas sociales, pero cuando menos dar prioridad a todos esos programas que realmente son necesidad primordial para los ciudadanos. Sí, porque a veces las proyecciones son de propuestas anteriores, por ejemplo, las agendas como la famosa Guadalajara 2020 o un plan nacional de desarrollo que se quedó por ahí de rezagado y la más le diste la vuelta y sigues tratando de resolver cosas que a lo mejor ya quedaron, están en proceso pero si no escuchaste la necesidad real del 2025, no puedes proyectar ese gasto en función del 2020 o 2015, ¿no? Sí, y aparte las necesidades ciudadanas cambian, los problemas ciudadanos cambian. No es lo mismo el problema que existe hoy a lo que había en 5 años atrás. Entonces, es estar renovando constantemente las necesidades de los ciudadanos para poder hacer tanto un presupuesto de egresos responsable
y que sea realmente dirigido a los ciudadanos. Muy bien, pues llegamos al final de este podcast. ¿Algo más, contadora? No, sería todo por el momento. Muy bien, Muchísimas pues gracias por la invitación. Gracias también por la participación esta tarde a la contadora Sandra Saraí Martínez Munguía. Y bueno, recordarles a ustedes hoy el tema, pautas fundamentales para la formulación del presupuesto gubernamental, la charla en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, pásela bien, lo esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.